soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En esta oportunidad les voy a hablar sobre un dolly. Específicamente me refiero al dolly Weifeng W601. Es este que tengo colgando, viene en este estuche, aquí lo podrán ver. Saco del estuche y este es el dolly, como les decía, el Weifeng W601. Para usarlo debemos estirarlo y queda enganchado con estos seguros, con este y con este otro. Ahí está enganchado, como pueden ver. Es un accesorio muy útil para estabilizar las cámaras cuando las usamos grabando video. Si lo comparamos con un gimbal o con un Steadicam, va a tener ventajas y desventajas. Una desventaja importante es que por el hecho de funcionar con ruedas necesitamos un suelo liso. Si el suelo tiene imperfecciones, si es disparejo, va a ir saltando y obviamente las tomas van a quedar trepidadas. Para esos casos en que el terreno es disparejo, por supuesto que tiene más ventajas un gimbal o un Steadicam. Pero el gimbal y el Steadicam también tienen desventajas. Son bastante más pesados que este accesorio, que este dolly. Hacer un streaming, como me ha tocado a mí, con un gimbal, teniéndolo mucho rato en la mano, una hora o media hora, se siente el peso. El Steadicam también afecta, porque también es pesado, ya que funciona en base a contrapesos. La ventaja del dolly es justamente esa. Como se desliza por el suelo, no nos ocasiona ningún cansancio. En definitiva, si vamos a grabar o hacer un streaming en un suelo liso, yo recomiendo el dolly. Pero si por el contrario nos va a tocar grabar en suelos disparejos o en el pasto, por ejemplo, o en adoquines, por supuesto que las ventajas del gimbal o del Steadicam son superiores. Les voy a explicar cómo funciona este dolly. El trípode lo sujetamos con estos tornillos, los afirmamos ahí. Una vez que entra la pata del trípode aquí, apretamos el tornillo para que las patas queden firmes. En las tres patas se usa el mismo sistema. Tiene otro sistema para trípodes que traen un gancho. Entonces uno los puede enganchar, además de usar este sistema del tornillo, con esta goma, para que el trípode quede firme. Pero ya usando solamente este tornillo, le da bastante firmeza al trípode. Es bastante seguro para que no se salga del dolly. Por otro lado, dependiendo de la altura que le demos al trípode, este sistema de enganche habrá que correrlo hacia el centro o hacia las orillas. Para correrlo lo soltamos aquí y llega hasta acá. Las tres patas son exactamente iguales, tienen el mismo sistema. Entonces, en la medida en que tengamos que usar el trípode con mayor altura, tendremos que desplazar este carro hasta el extremo. Mientras más lo estiramos, las patas se van separando más. Entonces, estos tres carros nos permiten ajustar este dolly como corresponde. Para achicarlo, o para guardarlo, mejor dicho, levantamos estos seguros y ya la pata cae. En este otro caso, lo mismo. Levantamos el seguro y ya la pata la podemos bajar. Ya en esta posición lo podemos guardar en el estuche. Tiene una capacidad máxima de hasta 30 kilos
y el peso de este dolly es de 2,4 kilos. No es pesado, es bastante transportable, además que tiene este mango que también permite trasladarlo sin problema. Cada rueda tiene freno, eso nos permite frenarlas en caso de que las tomas que vamos a realizar no requieran desplazamiento con el dolly. Está hecho de aluminio, así plegado como está, mide 55 centímetros y al desplegarlo queda con un diámetro de 92 centímetros. La técnica para usar el dolly es sencilla, pero es importante que la sepan. Para desplazarlo, las ruedas no pueden estar en posiciones distintas. Por ejemplo, esta rueda mirando hacia allá, esta otra hacia adelante. Hay que asegurarse que todas las ruedas queden en la posición en que el dolly se va a desplazar. Hay una técnica sencilla pero importante para que cuando comencemos el desplazamiento con el dolly salgamos en una dirección en forma directa y no yéndonos de lado. Para eso, antes de que hagamos la toma, tendremos que mover el dolly para que las ruedas se alineen en este movimiento y ahí comenzamos a hacer el dolly, el desplazamiento. Si vamos a desplazarnos hacia ese otro lado, tendremos que hacer este giro previo. Las ruedas quedan todas alineadas hacia allá y luego comenzamos el desplazamiento. Porque si no, vamos a ir en forma dispareja hasta que, claro, al final la dirección se va a corregir, pero el comienzo de la toma va a quedar sucio. Ese es un dato importante. He hecho estos videos de estabilizadores como el Steadicam y ahora este del dolly porque en la actualidad muchos fotógrafos graban videos y los estabilizadores, ya sea de este tipo o el estabilizador, el Flycam por ejemplo, o los gimbal, nos permiten, como ustedes deben saber, tener tomas con desplazamientos limpios, estables. Cuando yo comencé con la fotografía, después de estudiar, también me dediqué al video. Entonces los clientes que me ubicaban haciendo fotografía me recomendaban para fotografía, y los que me habían conocido haciendo video me recomendaban con clientes nuevos para que grabara justamente videos. En la actualidad es más común que los fotógrafos también hagan videos. Por eso me pareció importante mostrarles estos accesorios que nos permiten tener tomas limpias cuando hacemos desplazamientos, cuando hacemos travelings, cuando hacemos dolly, porque son herramientas que nos van a servir mucho. Pero ya saben, este tiene la gran ventaja que no nos cansa cuando estamos trabajando con él, pero necesitamos pisos lisos. Si hay imperfecciones, la cámara va a trepidar. Para esos casos, tienen más ventaja los gimbal y los Steadicam. Pero la desventaja de esos equipos, de los gimbals y de los Steadicams, es que son muy pesados para el brazo. Y si alguien tiene problemas en la espalda, como una hernia por ejemplo, los gimbals y los Steadicams, sobre todo los Steadicams, los pueden perjudicar. En cambio, el dolly permite desplazar la cámara, pero el peso lo recibe el suelo, no el brazo ni la espalda. Así que por eso yo recomiendo, para las situaciones en que se puede usar el dolly, es recurrir a este accesorio que es muy práctico. Hasta aquí llega este video y los dejo invitados para que en un tiempo razonablemente corto nos reencontremos de nuevo con otro tema interesante para ustedes. Hasta luego, amigos míos.